En esta lección vamos a ver todo el proceso de login de usuarios que trae por defecto Laravel y el comando makeAuth. Aquí es donde nos quedamos en la lección anterior. Nos muestra la ventana de autenticación básica. Vamos a quitarla. En el archivo de rutas web quitamos este middleware. Actualizamos y ya podemos acceder. Bien, vamos a la terminal y si ejecutamos PHP Artisan, dentro del namespace make tenemos este comando llamado makeAuth, que nos genera vistas y rutas para login y registro básico. Vamos a ver ahora qué opciones nos da este comando. Escribimos PHP Artisan-H para obtener la ayuda del comando makeAuth. Vemos que podemos pasarle la opción Views para que solo nos genere las vistas y no las rutas. Y también tenemos la opción Force para que sobreescriba las vistas en caso de tenerlas creadas con anticipación. En este caso vamos a utilizarlo sin opciones. PHP Artisan makeAuth y nos dice que se generaron los archivos correctamente. Ahora, si actualizamos la página, tenemos dos links aquí arriba para login y registro y son completamente funcionales. Así de sencillo es implementar el login, registro y reseteo de contraseñas en Laravel. Pero ahora vamos a revisar qué es lo que nos generó este comando. Si ejecutamos git status, vemos los cambios que ha realizado este comando. Primero vemos que ha modificado el archivo de rutas web. Vamos a ver los cambios. Git diff, routes web. Y bueno, este es el cambio que hicimos manualmente cuando quitamos el middleware de autenticación básica. Pero estas dos rutas sí fueron agregadas por el comando. Vamos a revisarlas. Comencemos con esta línea. ¿Qué es lo que hace exactamente? Si ejecutamos PHP Artisan route list o el atajo RL, aquí podemos ver todas las rutas que nos ha creado el comando. Al principio solamente teníamos estas dos primeras rutas. Luego de ejecutar makeAuth, nos registra estas 10 rutas adicionales. Pero en el archivo de rutas web solamente vemos que nos ha agregado 2 líneas. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que hace esta línea? Para inspeccionarla, en Sublime Text presionamos Ctrl P y escribimos illuminate/router y abrimos el primer resultado. Esta clase router, que está bajo el namespace illuminate routing, es la que contiene el método auth que estamos buscando. Para buscar rápidamente un método en Sublime presionamos Ctrl P, escribimos un arroba y aquí nos aparece el listado de métodos de la clase actual. El nombre del método que buscamos es auth y nos lleva directamente al método. Aquí podemos ver todas las rutas que nos registra. Entonces, si queremos modificar algo, no lo debemos hacer aquí, ya que esto forma parte del código fuente de Laravel. Y al momento de hacer un Composer Update, pues los cambios que hagamos se van a sobreescribir. Así que lo que podemos hacer es copiar todo esto y reemplazar esta línea. Intentamos y cambiamos este this por route. Aquí tenemos las rutas para login y logout, acá las rutas para registro y acá las rutas para reseteo de contraseña. Entonces, aquí ya podemos modificar las rutas a nuestro antojo. Si ejecutamos PHP Artisan route list nuevamente, vemos que tenemos las mismas rutas que antes. Pero ahora, si queremos deshabilitar el registro, por ejemplo, simplemente comentamos estas rutas. Y con eso ya no estarán disponibles. ¿Ok? Y así con cualquiera de estas otras. Bien, si ejecutamos git status nuevamente, vemos que nos crea un home controller que se encuentra en la carpeta app http controllers, home controller. Aquí podemos ver que nos agrega un middleware auth para que solo podamos acceder a estos métodos si estamos autenticados. Y aquí debajo nos regresa a la vista home, que ya vamos a revisar. Luego tenemos esta carpeta auth. En la carpeta resources views auth nos crea todas estas vistas. Estas son para restablecer contraseña, esta es para login y esta para registrarse. Nos crea también la vista home, que es la que devuelve el método index del home controller, que es esta de aquí, donde nos dice que estamos logueados. Y por último nos crea esta carpeta layout y el archivo de plantilla. Ahora, estos links que nos aparecen aquí arriba es gracias a este layout donde preguntamos si existe la ruta login. Y si existe, entonces nos agrega estos links. Y aquí dentro hace otro check donde pregunta si estamos autenticados, es decir, si hemos iniciado sesión. Y en caso de ser cierto, nos muestra el link del home, que es un área protegida con contraseña. Caso contrario, nos muestra los links para login y registro. Bien, vamos ahora a revisar el flujo del login. Al momento de acceder a la URL login,
Se ejecuta esta ruta y se ejecuta el controlador loginController en el método showLoginForm. Pero si buscamos aquí, no lo vemos en ninguna parte. Y es que este método está dentro de este trait AuthenticateSUser. Vamos a revisar este trait. Copiamos esto, presionamos Control P, pegamos y damos Enter. Aquí tenemos el trait que utiliza el loginController. Y aquí debajo podemos ver el método showLoginForm, que lo único que hace es devolver la vista authLogin. Al igual que la clase router que revisamos anteriormente, este trait también pertenece al código fuente de Laravel. Así que si queremos modificar este método, es preferible sobreescribirlo en el controlador. Ahora, en esta vista login, tenemos el formulario para hacer login. Una vez que llenamos los datos y enviamos el formulario va a ir a la ruta login. ¿Ok? ¿Cuál es esta ruta login? Pues esta de aquí, que ejecuta el método login del loginController. Vamos al loginController y de nuevo no vemos este método aquí, ya que también se encuentra en este trait, justo aquí. Lo primero que hace es validar el request, llama al método validateLogin y le pasa el request. Vamos a revisar este método. Lo que hace es validar el request, donde username, que por defecto es email, ya vamos a revisar ese método, que username sea obligatorio y que sea de tipo string, y que el password también sea obligatorio y de tipo string. Ahora, este método username, si lo revisamos, vemos que solamente regresa la cadena email, que corresponde al campo de la tabla users. Al igual que con los otros métodos, lo podemos sobreescribir en el loginController en el caso de que queramos autenticar con un campo diferente al email. Entonces, si esta validación falla, se redireccionará a la URL anterior. En este caso nos redireccionará al login y nos mostrará los errores de validación. Caso contrario, continuamos con el proceso. Una vez que la validación pasa, aquí nos dice que si la clase está utilizando el trait throttleslogin, que es este de aquí, Laravel automáticamente va a controlar la cantidad de intentos de login que realiza un usuario. Aquí estamos llamando al método hasTooManyLoginAttempts. Es decir, estamos preguntando si se han hecho demasiados intentos de login. Pero este método no está dentro de este trait AuthenticateSUser. Este método lo podemos encontrar en este otro trait que se llama throttleslogins. Aquí al principio tenemos este método. Vemos que utiliza un limiter. Vamos a verlo. Este método crea una nueva instancia de la clase rateLimiter. Vamos a revisarla. Vemos que depende del caché. Y esta clase está dedicada a interactuar con el caché. Este es el método que se llama acá después de instanciar el rateLimiter. Aquí lo que hace es preguntar si existe una llave en el caché con este sufijo lockout o bloqueado. Ahora, ¿cómo obtenemos esta llave? Aquí está la función que genera la llave. Se obtiene el email, en este caso que es el username, lo concatena con una barra vertical seguida por la dirección IP del usuario. Lo transforma todo a minúsculas. Al final tendríamos algo así. En mi caso sería mi email y cualquiera que sea mi IP. Esta sería mi llave para llevar el conteo de los intentos de login que esté haciendo desde esta máquina. Entonces aquí recibimos esa llave, que sería esto. Max attempts, que es la cantidad máxima que un usuario puede fallar el login. Y el decay in minutes es la cantidad en minutos que debe esperar el usuario para poder volver a intentar. Ahora, cuando el usuario accede a esta cantidad de intentos, Laravel va a crear otra llave en el caché similar a la que ya tenemos con el email y la dirección IP, pero ahora le agrega 2 puntos lockout. Esto significa que el usuario ya ha excedido el número de intentos y ha sido bloqueado. Si no existe esta llave, va a preguntar si el número de intentos actual es igual o mayor al máximo permitido. Vamos a ver este método attempts. Aquí simplemente se obtiene del caché el valor de esta llave y como segundo parámetro tenemos el 0 como valor por defecto. Entonces, si el número de intentos es igual o mayor al permitido, lo bloqueamos. This lockout. Y esto lo que hace es, como te comentaba anteriormente, agregar una nueva llave al caché con la llave que teníamos del email y la IP más la palabra lockout. El valor es el tiempo actual más el tiempo que debe esperar el usuario para volver a intentar y esta llave expirará en 60 segundos también. Luego de que ha bloqueado al usuario, reseteamos los attempts, es decir, eliminamos la llave del caché donde se encuentra el conteo de intentos para que el usuario pueda comenzar desde cero
luego de que haya esperado el tiempo necesario. Y retornamos verdadero a too many attempts, demasiados intentos. Y en el caso de que ninguna de estas condiciones se cumpla, quiere decir que no está bloqueado ni se ha accedido en los intentos. Entonces retornamos falso. Por consecuencia, este método nos va a devolver falso. Entonces, volviendo al trait authenticates user, si esto devuelve verdadero, se dispara un evento llamado lockout y se devuelve una respuesta al usuario informándole que ha sido bloqueado, que lo que hace es revisar cuántos segundos tiene que esperar para volver a intentar. Nos guarda el mensaje que lo obtiene del archivo resources lang en auth en la llave throttle que contiene el mensaje que aparecerá al usuario. Demasiados intentos, por favor intenta de nuevo en tantos segundos. Ese mensaje lo guarda en los errores del campo email y si la petición requiere una respuesta JSON, aquí se la devuelve. Y si no, nos redirecciona hacia atrás con el input, solamente con el email y con el remember. No queremos que se vuelva a mostrar la contraseña. Y también le pasamos los errores. Ok, continuamos. Si esto devuelve falso, quiere decir que aún no ha sobrepasado el número de intentos. Entonces ahora sí vamos a intentar autenticar al usuario. Este método lo que hace es obtener el guard, que lo tenemos aquí. En este caso se está utilizando el guard por defecto, que es web. Más adelante profundizaremos en esto. Y luego llama al método attempt del session guard, que es donde será el login como tal, es decir, donde se generará la sesión del usuario. Luego el método credentials lo único que hace es filtrar el request para que solo nos devuelva el email y el password. Y como segundo parámetro recibe el remember para que recuerde la sesión si el usuario así lo requiere. Entonces, esto nos regresa verdadero o falso. Si regresa verdadero, llamamos al método sendLoginResponse y como su nombre lo indica, devuelve la respuesta del login, regenera la sesión, limpia los intentos de login que se hayan guardado en el caché y finalmente llama al método authenticated, que por defecto está vacío, como una forma de decirnos que está a nuestra disposición para sobreescribirlo. Pero como no devuelve nada por defecto y no hemos sobrescrito este método, esto va a resolver en falso y en su lugar nos redirecciona a la URL intencionada, es decir, a la URL que el usuario intentaba acceder antes de ser redireccionado al login por no estar autenticado. Y esta función requiere un valor por defecto, para que en caso de que no haya ocurrido una redirección al login, utilizar esta URL en su lugar. Ahora, este método, redirectPath, se encuentra en el trait redirectUser, que también lo utiliza el register controller que veremos más adelante. Este contiene un único método que lo que hace es preguntar si existe el método redirectTo. En caso de que exista, se lo llama. Esto quiere decir que en el login controller podemos crear este método para definir la URL de redirección después de hacer login. Y si no lo hemos definido, va a preguntar si existe la propiedad redirectTo, que en este caso sí la tenemos definida. Por último, si no tenemos definida ni la propiedad ni el método, simplemente nos devolverá esta ruta home, ¿ok? Esto sucede si el login ha sido correcto, pero en el caso contrario, de que la combinación de email y password no coincida con los registros en la base de datos, esto va a fallar y se va a incrementar el intento de logins. Vemos en el trait de throttles logins que le dice al limiter hit o que incremente el conteo de esta llave, que ya revisamos cómo se genera. Y finalmente regresa una respuesta fallida. Bien, acá debajo tenemos el método logout, que llama al método logout del session guard, luego limpia la sesión, la regenera y redirecciona al home. ¿Ok? Este es todo el proceso del login en Laravel. Vamos a revisar el throttle logins en el navegador. Vamos a equivocarnos 5 veces para ver los errores. Ingreso mi correo, pero con una contraseña incorrecta. Una vez, 2 veces, 3, 4, 5 y en este punto ya debo estar bloqueado. Si intento nuevamente, me aparece el error Too Many Login Attempts. Por favor intenta de nuevo en 54 segundos. Y aunque esté ingresando la contraseña correcta, no me permite entrar. Hasta que se cumpla el tiempo. Pero cuando ya ha pasado el tiempo suficiente, intentamos nuevamente y ahora ya podemos ingresar. Listo. En la siguiente lección vamos a revisar cómo funciona el registro de usuarios.